Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, como tú sabes, hacemos con mucho cariño para acompañarte en tu día a día. Un programa en el que vamos tocando distintos temas para que no se te olvide que Dios nunca nos abandona, de que nunca estamos solos y de que también depende mucho de nuestras actitudes y decisiones lo que podemos hacer y cómo podemos ver las cosas. En el programa anterior, si es que tuviste la oportunidad de seguirnos, estuvimos hablando de dos personas que perdieron la vista, pero no la capacidad de ver el futuro. Ya no pudieron ver con los ojos, pero pudieron seguir viendo con la esperanza, con el optimismo, con el entusiasmo, y se convirtieron en personas talentosas. Una de ellas se convirtió en un escritor que vendió un libro por miles. Y la otra persona se convirtió en un músico cuyos temas se escuchan en todas las partes del mundo. No necesitaron de ver con los ojos para poder ver con el corazón, diría yo, con los ojos de Dios que siempre nos permite abrir caminos donde parece que no es posible. Y hoy quiero comentarte algo que decía precisamente Gabriela Mistral, esta escritora famosa. Ella decía: yo acepto el universo así como es. Yo acepto la vida como Dios ha permitido que suceda. Yo amo mi existencia tal cual la he tenido que vivir. Y quiero repetir lo que dijo el sabio antiguo. Si Dios me concediera su poder, yo cambiaría muchas cosas de las que me suceden. Pero si Dios me concediera también su infinita sabiduría, yo dejaría todas las cosas así como Dios las permite, porque son para mi bien. Y continuaba diciendo: estoy segura de que al final de mi vida, cuando vea los hechos con los ojos con los que los ve Dios, no le corregiré a Él ni siquiera una línea de lo que su bondad ha permitido que me sucediera, porque todo fue para provecho mío y no para mi mal. Bueno, palabras sabias de una mujer que llegó a tener cargos importantísimos, y yo creo que llegó a tener esos cargos precisamente porque con esta actitud se fue abriendo camino. No permitió que las pérdidas o los problemas la paralizaran, sino más bien puso la atención en el futuro, en el presente, y no tanto en el pasado ni en los problemas, sino más bien en las oportunidades. Y esta frase donde dice: quizás no entienda yo las cosas, pero cuando vea los hechos con los ojos con los que los ve Dios, no le corregiré a Él ni siquiera una línea de lo que su bondad ha permitido que me sucediera, porque todo fue para provecho mío y no para mi mal. Estas palabras de la gran poetisa Gabriela Mistral me recuerdan una historia que ya les he contado en alguna otra ocasión y que trata de una abuela con su nieto. Bueno, esta imagen de las abuelas de antes, no de las de ahora, porque las de ahora son mujeres ejecutivas que andan para acá y para allá, muchas trabajan además de estar en la casa. No, la abuela tradicional era aquella de una mecedora, una silla preferida, un sofá y por supuesto con las agujas de tejer en la mano o el ganchillo o también una aguja para estar bordando. Esa es la imagen de las abuelas antiguas. Ahora imagínate al nieto pequeñito con sus pantalones cortos, sus calcetas, y como siempre son muy consentidos los pequeñitos por las abuelitas, ahí llega y se pone abajo en el piso, se sienta, mientras la abuela está bordando. ¿Qué es lo que está bordando? Es precisamente la curiosidad del pequeñito. Abuela,
estoy sentado aquí en el piso y estoy viendo hacia arriba y veo que estás bordando en unos aros, porque se acordarán ustedes que la gente cuando bordaba antes, no sé si ahora, porque yo ya no he visto a nadie así, ponían el pedazo de tela en medio de unos aros que estiraban la tela y precisamente gracias a eso empezaban a hacer el punto de cruz o alguna cosa de este tipo. Bueno, el pequeñito solamente veía los aros desde la parte de abajo, la tela desde la parte de abajo. Ay, abuelita, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Es que yo veo puros como taches, es que yo veo como puras líneas raras. Ya lo verás, hijo. Y todos los días después de comer, la abuela se sentaba ahí en su mecedora, en su sofá, y ahí va el pequeñito, se sentaba al piso y volteando hacia arriba. Ay, abuela, yo sigo viendo puras cosas raras. Bueno, un día finalmente la abuela le dice, a ver, chiquito, ponte de pie, te voy a enseñar el otro lado del bordado. La abuela le quita los aros a la tela y aparece una magnífica canasta con flores de todos colores en el otro lado, en la parte que el pequeñito nunca veía. Y el niño dice, es que es increíble. Yo desde mi lado veía únicamente líneas, taches, cosas raras, pero mira desde arriba qué maravilloso se ve todo. Y la abuela le dice al pequeñito, mira, así es la vida. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, hay muchas cosas que no entendemos. Vemos como el otro lado del bordado. Puros taches, puras cosas raras, puros colores que parece que no tienen ninguna razón, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a entender todo aquello que no entendimos en esta tierra. Y vamos a entender que todo era para nuestro bien. Y más aún, la abuela aprovechó para que el pequeñito entendiera algo, porque la semana anterior su mamá lo había llevado a vacunarse. Y cuando llegaron del hospital, el niño llegó con la abuela. Abuela, mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Pues porque me llevó a un hospital con un señor de blanco y me bajaron mi pantaloncito y me pusieron una inyección. Fíjate, abuela, mi mamá me puso una inyección. Bueno, evidentemente, para el niño, aquello no tenía sentido. No estaba enfermo para que llevarlo a un hospital. Además de eso, llevarlo con un médico cuando no estaba enfermo y el médico le bajó el calzoncito para poderle poner una inyección. No le dio una paleta, no le dio un dulce, le regaló una metida de aguja en la pobre nalguita y el niño, por supuesto, ¿a quién le gusta que le pongan, que le metan una aguja? A nadie. Bueno, esto que sucedió precisamente hizo que el pequeñito pensara que su mamá no lo quería. ¿Cómo es posible que una mamá pueda hacerle eso al pequeñito? Y aprovechando esto del bordado, la abuela le dijo, mira, así como tú no veías la parte bonita de este bordado, yo te voy a contar la parte bonita. Hay enfermedades que llegan a nosotros, infecciones, virus, que si no tenemos una vacuna, nos pueden propiciar, nos pueden provocar un mal muy grande, calenturas, dolores e incluso hasta la muerte. Quizás cuando tu mamá te llevó a que te pusieran la inyección, tú no entendías lo que estaba pasando. Pero ahora que te estoy explicando, significa, tu mamá dice, yo no quiero que se muera mi hijo, yo no quiero que se enferme, yo quiero que esté bien. Y si para ello tengo que llevarlo con el médico, pues aunque no le guste, el médico tendrá que ponerle la vacuna. Con esto, el pequeñitito dejó a la abuela y se fue corriendo a darle un abrazo a la mamá. Le dijo, mami, gracias por quererme, discúlpame que te haya dicho que no te quería. Yo creo que así suceden muchas cosas en la vida, como dice Gabriela Mistral. Cuántas muertes, cuántos accidentes, cuántas enfermedades, cuántas separaciones, cuántos proyectos no se realizan. Y quizás no entendemos por qué suceden, pero lo que sí podemos decir y afirmar es que llegará un momento en que Dios nos dé la sabiduría necesaria para que podamos decir, Dios mío, tú nunca te equivocas, tú todo lo haces perfectamente bien. Y parte de esto es precisamente el que las cosas cambien, que no sean estáticas, y por eso tú y yo crecemos, y al crecer no solamente tenemos que ir dejando los pantalones que ya no nos quedan en el pasado, no solamente tienes que dejar el vestido que ya no te queda o los zapatos que ya no te quedan, sino también otras cosas, personas, situaciones o realidades que también van cambiando.
¿Tú crees que conviene aferrarse a esos zapatos que eran del número 5 cuando ya calzas del 8? Pobre de tu pie, ¿verdad? Quizás es que me gustaban mucho. Sí, pero hay que dejar de pensar en ellos para pensar más bien en el presente y en el futuro. Porque recuerda que aferrarte al pasado te puede ocasionar mucho daño. Pero vamos a ir a un breve corte y al regreso seguiremos contando algunas historias que nos pueden ayudar a pensar de forma distinta, a acomodar nuestras ideas, a soltar aquello que tenemos que soltar y abrirnos especialmente de la mano de Dios hacia el futuro, un futuro alentador, un futuro esperanzador, en donde hay más luz que oscuridad. Recuerda, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Sigamos escuchando el nuevo curso, Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a tomar la historia de este hombre que se estrelló dando cabezazos. Así es, lo cuenta el poeta Víctor E. Caro. Dice que cuando lo enviaron al destierro se llenó de desesperación. Así lo escribe. Quise cambiar lo inevitable y sufrí inútilmente como quien le lanza cabezazos a una roca firme. Fue una amarga experiencia. Convertí mis noches en infiernos de insomnio y con mi desesperación no conseguí sino males y más males. Finalmente, después de torturarme inútilmente durante varias semanas, me propuse aceptar lo inevitable, lo que desde un principio sabía que no podía ser remediado, y repetí las palabras del antiguo poeta. A las tormentas me enfrentaré como un sauce que se dobla, pero no se parte. A las olas de amargura me enfrentaré como las playas del mar, uniendo miles de pequeñas arenitas de paciencia y resignación. A los rayos quemantes del sol resistiré como las enormes piedras que son quemadas y recalentadas por encima, y sin embargo esparcen a su alrededor sombras refrescantes. Palabras de Víctor E. Caro. ¿Qué es lo que pasó en medio de ese destierro? Bueno, lo que surgió de tan injusto destierro fue que brotaron varias de las mejores poesías de este gran artista. Pero, ¿tú crees que podamos aprender también de las vacas? Sí, yo creo que también podemos aprender de las vacas. Mira, el ejemplo de las vacas Holstein. El hermoso libro de los Proverbios en la Biblia presenta ejemplos de animales para que nosotros les imitemos en sus buenos ejemplos, como por ejemplo la hormiga, la gran trabajadora. Si tan provechoso libro hubiera sido escrito en este tiempo, probablemente nos habría presentado el ejemplo de las vacas Holstein o de las vacas normandas, y nos habrían dicho lo siguiente o algo parecido. A ver, pero si no has visto nunca o no conoces nada de las vacas Holstein o las vacas normandas, te diré que son esas vacas gordas, hermosas, maravillosas, tranquilas, que están de pie incluso en medio de la nieve.
¿Por qué? Pues porque les toca vivir allá en la zona norte de Europa o bien en algunas partes altas de Suiza. Así que vamos a escuchar esto del ejemplo. Miren el ejemplo de las vacas Holstein, cómo aceptan la vida sin impacientarse ni ponerse de mal genio. No empiezan a dar patadas furiosas porque una helada dañó los pastos. Ni murmuran ni se quejan porque llueve o hace frío. Tal vez esa sea la razón por la cual no sufren de úlceras al estómago, ni de enfermedades nerviosas, y no les da derrame cerebral ni se vuelven locas. Es que estas vacas aceptan la vida así como Dios ha permitido que suceda, sin pretender pasarse los días dándole lecciones al Creador de cómo debería ser que las cosas sucedan. Bueno, y en este momento alguien dirá, oiga padre, ¿y eso de aceptar todo como venga no es un fatalismo? ¿No será el revivir aquella antigua herejía que enseñaba que los males suceden irremediablemente porque está decretado que sucedan y que por lo tanto es inútil tratar de evitarlos y que no hay que luchar para que no sucedan? No, no se trata de esto, de ninguna manera. Nosotros jamás podemos quedarnos indiferentes ante los males sin hacer nada para alejarlos. Eso sería un indiferentismo suicida e irracional. Tenemos que hacer nuestra la tan antigua y famosa oración compuesta en el siglo II que los alcohólicos anónimos han tomado como eslogan. Esta frase dice, Señor, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. Ayúdame a soportar lo que no se puede cambiar. Y enséñame a conocer la diferencia entre estas dos para que lo que no se puede cambiar lo acepte con paciencia, pero lo que sí se puede transformar me dedique a mejorarlo. De tal manera que con esta frase entendemos que aceptar las cosas que no se pueden cambiar, las que ya han pasado, no es un fatalismo, sino tiene un sentido. Y te repito, esta frase que utilizan los alcohólicos anónimos no es propia de ellos, fue escrita mucho tiempo antes, pero ellos la utilizan porque es una frase muy sabia. Señor, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. Entonces no es fatalismo. Puedes cambiar algo, arréglalo. Hay un problema que puedes resolver, hazlo. Pero viene la segunda parte. Ayúdame a soportar lo que no se puede cambiar. Hay cosas que no dependen de ti en el cambio. Y, en tercer lugar, enséñame a conocer la diferencia entre estas dos, para que lo que no se pueda cambiar lo acepte con paciencia, pero lo que sí se pueda transformar me dedique a mejorarlo. Vamos ahora a hablar de la voz de un profeta del siglo XX. Este título se le da a un sacerdote, el padre Larrañaga, que a través de sus escritos logró que mucha gente tenga paz y alegría. Por esta razón le ha llamado el profeta del siglo XX. En su libro, que se titula Del sufrimiento a la paz, insiste continuamente en el principio del que estamos hablando, pero él lo dice de esta manera. Lo que sí podemos cambiar, trataremos con toda el alma de obtener que cambie. Los males que podemos alejar, lucharemos con todas las fuerzas y con todas las luces de nuestra inteligencia por alejarlos. Pero cuando el sentido común nos diga que estamos ante algo que no puede ser de otra manera, no nos empeñemos en luchar por querer que no sea lo que ya fue y será definitivamente. Y si ya aprendimos de las vacas, ¿qué te parece si ahora aprendemos un poco de los árboles? ¿Han puesto ustedes atención a lo que sucede cuando llega un huracán a cualquier lugar? ¿Han visto qué pasa con los árboles? ¿Han visto qué sucede con las palmeras? En las imágenes que vemos por televisión, vemos cómo estos vientos fuertes chocan contra el tronco de árboles y palmeras, y estos troncos tienen un resultado totalmente distinto. Pero para que me entiendan, les voy a platicar de esta historia de un señor de Colombia que quiso llevar a su finca de Estados Unidos unos robles colombianos que en el trópico crecen hasta las alturas. No tomó en cuenta el clima tan distinto entre el de Estados Unidos y el de Colombia. Por eso sucedió que cuando llegaron los grandes ventarrones del invierno en Estados Unidos, acompañados de nieve,
los robles, en vez de doblarse, resistieron orgullosamente al huracán. ¿Y cuál fue el resultado? Se quebraron. Entonces el hombre viajó a Canadá y consiguió pinos o abetos de aquellas tierras, los cuales, en vez de enfrentarse al viento, se doblan ante él. Y ahora ya ningún huracán le quiebra los árboles de su finca. Por eso te decía que si has visto las imágenes, los videos de un huracán, verás que los árboles que están más fuertes son los que los levanta el viento, se quiebran. En cambio, las palmeras que se doblan, que tienen un tronco más flexible, se mantienen ahí, casi impávidas ante aquellos vientos huracanados. ¿Qué te enseña este árbol entonces? ¿Hay que ponerse duro ante las cosas difíciles para que te quiebren? ¿O hay que aceptarlas? Hay que doblarse un poquito para que no te afecten tanto. A muchos de nosotros nos falta esta paciencia, esta capacidad para decir, Señor, lo que yo no puedo cambiar, permíteme aceptarlo. ¿Para qué me quiebro? Hay cosas que no está en mis manos cambiar. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Para provocarme úlceras? ¿Para enfermarme? ¿Para propiciar un paro cardíaco? No. Prefiero mejor ser como las palmeras, que alguien diría, ¡ay, qué cobardes, se doblan! No, no son cobardes, se doblan. Eso significa que son sabias. ¿De qué sirve mantenerse fuerte si te vas a quebrar? Por eso los orgullosos paganos de la antigüedad decían ante lo que se les oponía, franjar non flectar. Fíjate, franjar non flectar, que significa me quebraré, pero no me resignaré. En cambio, los cristianos, siguiendo la paciencia de Jesús, enseñaron a la gente a decir, prefiero doblarme, pero no partirme. Prefiero aceptar pacientemente que las cosas hayan sucedido en vez de oponerme con impaciencia a lo que ya sucedió y llenarme así de enfermedades nerviosas. ¿De cuál eres tú? ¿De los que se quieren manifestar muy fuertes, como robles ante los problemas, o de los que humildemente dicen, Señor, esto lo pongo en tus manos, esto no me toca a mí, esto, aunque yo quisiera cambiarlo, no lo puedo cambiar, o porque ya está hecho, o porque no puede ser de la manera en que yo quisiera? Por lo tanto, yo no digo lo que decían los antiguos, franjar non flectar, sino más bien prefiero doblarme. Incluso, Señor, prefiero arrodillarme ante tu presencia para no partirme. ¿Cuánta gente de veras de rodillas ha enfrentado muchos problemas que otros que decidieron estar de pie, lamentablemente no pudieron enfrentar y se quebraron? Arrodillarse y decir humildemente, Señor, no puedo cambiar esto, no lo entiendo, pero lo acepto. No puedo cambiar esto, lo pongo en tus manos, porque no soy Dios, y si me sintiera Dios, me sentiría después como Adán y Eva, que quisieron sentirse dioses, me sentiría desnudo, reconociendo que no soy una divinidad. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Señor, en este momento hay personas que están perdiendo la paciencia por el tráfico, un conflicto, la enfermedad o una carencia. Te pido por ellos, hombres y mujeres, para que les ayudes a recuperar la esperanza y recuerden que siempre, después de una noche oscura llega la luz. Después de la tormenta viene la calma y después de la prueba, el reconocimiento. Sigamos escuchando el nuevo curso, ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y ahora te voy a hablar de los dos boscos. Fíjate que en Italia la palabra bosco significa madera y en un seminario de aquel país había 2 seminaristas que tenían el mismo apellido, Bosco. Para que no los confundieran, uno de ellos propuso que se les añadiera una palabra más para que los distinguieran. Yo me llamaré Bosco de Roble, porque ante nada me doblego, dijo el orgulloso joven, y el otro, que era mucho más humilde y bondadoso, le respondió: yo me llamaré Bosco de Sauce, porque prefiero doblarme y doblegarme con tal de no amargarme la vida inútilmente y de no amargar la vida de los demás. Bueno, no hace falta decir que del orgulloso que quiso ser como el roble, nadie recuerda nada ahora, pero que del amable y bondadoso que quiso ser como el sauce, son muchísimos los que lo recordamos. ¿Por qué? Porque se trata de San Juan Bosco, uno de los santos más amables y alegres de todos los tiempos, al que comentan que nunca se le veía enojado ni preocupado y siempre tenía una sonrisa, que todos decían es la muestra de que ese hombre está lleno de Dios. Y ahora te voy a hablar de el invento de Goodyear. Antiguamente las llantas se partían muy fácilmente porque el caucho, en vez de adaptarse al piso con piedras por donde pasaba, se enfrentaba duramente a él y por lo tanto se quebraba. Hasta que el señor Goodyear se le ocurrió inventar la vulcanización, es decir, mezclar azufre al caucho, y así obtuvo que, en vez de que el caucho permaneciera duro y quebradizo, se volviera elástico. Por lo tanto, en lugar de quebrarse por oponerse a las piedras del camino, absorbía sus golpes suavemente. Yo creo que a la voluntad de muchísimos de nosotros nos está haciendo falta un poco de vulcanización, es decir, a aprender a observar con paciencia y suavidad los golpes de la vida, aceptando con elasticidad las piedras y los hoyos que encontramos en nuestro camino, en lugar de rompernos y quebrarnos la cabeza por ser duros y no adaptables a lo que sucede. ¿Qué nos espera a ti y a mí, a nosotros, si en lugar de ser sauces que se doblan ante el inevitable huracán, pretendemos resistirle como robles tropicales? ¿Qué nos sucederá a ti y a mí si en lugar de ser caucho vulcanizado que se adapta elásticamente al piso áspero y resquebrajado por donde viaja, pretende ser caucho no tratado que ante los pedregales se rompe en 1000 pedazos? La respuesta es muy fácil. Nos vamos a partir y a quebrar en nuestro sistema nervioso y vamos a terminar destrozados e inútiles y con un nerviosismo muy parecido a la demencia. Y todo por querer luchar contra lo imposible. Recuerda, lo que ya pasó, ya pasó. Lo que ya fue, y no es posible hacer que no haya pasado o que no haya sido. ¿Para qué llorar por la leche derramada si con llorar no ganamos nada? Y ahora les cuento la historia del buscabombas, una persona que trabajaba en la milicia allá en Colombia en tiempo de las guerrillas. Y él decía lo siguiente: me pusieron el oficio de buscar bombas en carros y caminos. Era un oficio peligrosísimo. Sabía que de un momento a otro podía volar por los aires convertido en 1000 pedazos.
Reconozco que al principio temblaba de pies a cabeza. Veía la muerte tan cercana. Sabía que los terroristas no tienen el menor grado de compasión y que su malicia es verdaderamente satánica. Yo no quería salirme del ejército, pero aquel oficio me llenaba de terror. Hasta que al fin me dije, bueno, tengo que morir de todas maneras, sea ahora o sea más tarde. En lugar de morir aquí gloriosamente por salvar a mi patria y a mis conciudadanos y morir instantáneamente, puedo morir más tarde devorado por un cáncer, agonizando día y noche. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Yo hago lo que puedo y debo. Lo demás lo dejo en manos de Dios. Y esta reflexión, concluye él en su explicación, me devolvió la paz. Y hablando de militares, fíjense que el coronel Agudelo, que en la escuela militar y en los diversos batallones formó centenares de jóvenes para las Fuerzas Armadas y que llegó a ser tan estimado por el alto gobierno que fue nombrado ministro de Comunicaciones, hacía aprender a los jóvenes que salían para los sitios de combate, especialmente en la lucha antiguerrillas, el siguiente artículo periodístico que llegó a ser conocido internacionalmente. Este artículo dice: no te preocupes. Y te lo leo con mucho gusto. En todas partes oirás hablar de guerras, de muertes, de incendios, bombas, atentados, secuestros. Yo te diré, no te preocupes. Si te envían a defender la patria, puede suceder una de estas dos cosas: que te manden a sitios muy peligrosos o que no te manden. Si no te mandan a esos sitios, no te preocupes. Si te mandan allá, puede suceder una de estas dos cosas: que te dejen en el cuartel haciendo guardia o te envíen al frente de batalla. Si te dejan en el cuartel, no te preocupes. Si te mandan al frente, puede suceder una de estas dos cosas: que te manden a retaguardia o a la vanguardia. Si te quedas en retaguardia, no te preocupes. Si te mandan a la vanguardia, puede suceder una de estas dos cosas: que te toque en lugar seguro o en lugar de peligro. Si estás en lugar seguro, no te preocupes. Si te ponen en lugar de peligro, puede suceder una de estas dos cosas: que te hieran o que no te hieran. Si no te hieren, no te preocupes. Si te hieren, puede ser de gravedad o cosa leve. Si te hieren levemente, no te preocupes. Si te hieren de gravedad, puede ocurrir una de estas dos cosas: que te cures o que te mueras. Si te curas, no te preocupes. Si te mueres, no puedes preocuparte. Interesante la reflexión, ¿verdad? Pero de alguna manera nos enseña este escrito que se llama No te preocupes, a que nuestra mente puede estar viendo hacia lo oscuro o hacia lo claro, hacia la esperanza o hacia la desesperación. Y recuerda que tú, con tu voluntad, con tu forma de entender los valores y sobre todo con tu fe, eres el que puedes decidir si quieres con el volante de tus pensamientos estrellarte o encontrar caminos de luz. Yo creo que si somos personas de fe, si confiamos en Dios, como le pidió nuestro Señor Jesucristo a Sor María Faustina, tenemos que decir: Señor, yo confío en ti. En la adversidad, confío en ti. Ante lo incierto, confío en ti. Ante aquello que no conozco, confío en ti. Ante esta prueba difícil, confío en ti. Ante la enfermedad, confío en ti. Y de esta manera tendremos en primer lugar una calma mental que irá permeando hacia nuestro cuerpo, impidiendo que nos enfermemos por las preocupaciones, y también, como lo hacía Sócrates, que nuestras preocupaciones o nuestros corajes, nuestros enojos, no vayan a hacer daño a los demás. Porque imagínate si tú eres una mamá o un papá que estás lleno de preocupaciones. ¿Tú crees que no vas a contagiar a tus hijos de esto? Yo creo que los hijos claramente detectan en un papá o en una mamá si hay paz, si hay confianza, si hay fe
o si por el contrario hay un desequilibrio emocional. Y lo detectan a lo mejor porque tus gritos, tu forma de hablarles es claramente un signo de que no estás en paz. Por eso me parece que esta frase que le pide a Cristo a Sor María Faustina que pongan a los pies de su imagen, confío en ti, es un credo. Más que decir creo en Dios, Padre Todopoderoso, etc., esta frase sintetiza: Señor, creo que eres un Padre amoroso, sé que nunca me abandonas, sé que a veces no entiendo tu voluntad, pero tú tienes una voluntad hermosa para mí, y por eso te digo, Señor, yo confío en ti. Vamos a ir a un breve corte y hablaremos un poquito al regreso de Sócrates, este famoso filósofo que también tiene mucho que enseñarnos. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás solo, porque de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros, y en este último segmento del programa nos vamos a la antigua Grecia, a la Grecia clásica. Y seguramente ustedes recordarán que la palabra filosofía es una palabra griega formada por dos palabras al mismo tiempo, que son philos, que significa amor, y también sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, ¿qué es la filosofía? No es una materia que se estudia en la universidad o en la preparatoria. No, más que un estudio, es una manera de reflexionar, una manera de confrontar, una manera de preguntarse acerca de las distintas cosas para poder dar una mejor respuesta en la vida. Por lo tanto, un filósofo es aquel que no acepta respuestas simplemente porque sí, sino indaga, investiga, profundiza, y todo a partir de preguntarse: ¿cómo puedo hacer mejor esto? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo encontrar un camino? Bueno, la filosofía siempre es maravillosa, y dentro de los filósofos, evidentemente, tenemos a grandes personalidades griegas como Sócrates y Platón. De hecho, Sócrates fue uno de los más famosos sabios de la antigüedad. Era un hombre que llegó a acostumbrarse a no dejarse dominar por la ira, ni el miedo, ni la preocupación. Cuando un día lo insultó uno de sus alumnos, él se quedó callado y ni lo regañó ni lo castigó. Pasaron 3 días y solamente hasta ese momento le llamó la atención y le impuso un castigo. Sus alumnos le preguntaron por qué no había regañado y castigado ese mismo día de la ofensa, y él respondió: miren, es que ese día yo estaba con tanta cólera, y todo lo que se hace o se dice con ira o mal genio queda mal hecho o mal dicho. Y en otro momento de su vida, cuando los envidiosos lograron que las autoridades lo condenaran injustamente a muerte, obligándole a tomar una copa del terrible veneno llamado cicuta, lo único que respondió fue esto: hay que soportar con paciencia, valor y buen ánimo lo que no podemos cambiar, lo que ya tiene que ser así. Estas palabras fueron pronunciadas 399 años antes de que naciera Cristo, y de hoy, en 10,000 años, todavía serán provechosas para quienes las practiquen. Por eso, no olvides nunca el lema de tan grande filósofo: es necesario soportar con paciencia, valor y buen ánimo lo que no podemos cambiar, lo que ya tiene que ser así. Paciencia. Algunos dicen es la ciencia de mantener la paz en el interior. Tener paciencia ante la adversidad, tener paciencia ante lo que parece no tener solución. Claro, esto los psicólogos nos dicen se puede conseguir reflexionando, tomando en cuenta ciertas cosas, pero nosotros como cristianos sabemos que es un don del Espíritu Santo. Tú recordarás que el Espíritu Santo infunde dones para que podamos cumplir lo que Dios nos pide.
Porque te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una mamá manda a su hijo al mercado y le dice: quiero que me traigas tanto de carne, tanto de pescado, tanto de verdura, tanto de frutas, tanto de cereales. Y el niño dice: muy bien, mamá, dame. No, pues tú tráemelo. ¿Cómo te lo voy a traer si yo no tengo cómo? No tengo el poder, no tengo la capacidad para poderlo comprar. No, tú tráelo. Tú dirías: ¿a qué mamá tan sinvergüenza? ¿Qué está pidiéndole al niño que robe? ¿Está pidiéndole al niño que haga qué? Una mamá que pide esto normalmente le tiene que dar al hijo lo necesario para que pueda cumplir con lo que le está pidiendo. ¿Por qué te pongo este ejemplo tan sencillo? Porque mira, Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y si en algún momento nos pide algo que no podemos hacer, como por ejemplo seguir el camino de Jesucristo, que no es nada fácil, perdonar al enemigo, comprender determinadas circunstancias, ser misericordiosos, ser generosos, saber perdonar, etc., eso no es para nada fácil. Y por esta razón alguien le podrá decir a Dios: ¿por qué me pides algo tan difícil si no me estás ayudando? Y Dios le va a decir: mira, en primer lugar ya te puse un ejemplo, ya te enseñé que sí se puede. Ahí está mi hijo Jesucristo. Ah, pero es que él era Dios. Ahí está la Virgen María. Ella era mujer. Y ahí están todos los santos que tienes en el santoral. San Francisco de Asís, que era un hombre común y corriente. ¿Quién más te gusta? San Antonio de Padua. ¿Quién más te gusta? San Charbel. ¿Quién más te gusta? San Judas Tadeo. Todos ellos fueron exactamente humanos como tú. ¿Cómo es que pudieron lograr más cosas que las que ordinariamente se pueden lograr? Porque le pidieron a Dios el Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo, además de la fortaleza, la templanza, el don de ciencia, el discernimiento, etc., también, por supuesto, está este don que nos ayuda a no perder la paz. De hecho, Cristo en uno de los segmentos del Evangelio dice: no pierdan la paz. O bien, también cuando se aparece a los discípulos les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Nosotros es cierto que podemos obtener un poco de paz a través de los estudios que nos ofrece la psicología, las propuestas que nos ofrece algún terapeuta, pero si queremos una profunda paz, es la que debemos de pedirle al Señor. Así que pidamos espíritu de sabiduría para que podamos cumplir con esto que estamos leyendo, esto que estamos reflexionando o recordando en estos programas. Un gran escritor decía: he leído muchísimo acerca del comportamiento humano, pero en todo lo que he leído no he logrado encontrar unas frases, excepto las de la Sagrada Biblia, que logren superar la antiquísima oración del siglo II que dice: Señor, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. Ayúdame a aceptar lo que ya no puedo cambiar. Y enséñame a reconocer la diferencia de estas dos cosas. Una frase con la que hemos estado trabajando en este programa y en otros más. La vuelvo a repetir, para que, si gustas, la puedas hacer en este momento conmigo. ¿Por qué no decirla, elevarla como una oración? No solamente como algo que estás escuchando, sino decirlo con certeza. Decirla con apertura a lo que Dios te quiera responder. Señor, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. De esto que estoy viviendo ahora, en este día, en esta semana, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. Que no sea terco, que no sea terca en querer cambiar aquello que no depende de mí. No me toca cambiar a mi esposo, a mi novio, a mis hijos. Si ellos quieren cambiar, es asunto de ellos. Yo puedo aconsejar, yo puedo orar por ellos, poner límites, pero si ellos no quieren cambiar, yo no los puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar lo que desee, de mí mismo, pero de los demás no. Tampoco puedo cambiar que el clima cambie con mis puros deseos. No. Hay cosas que no puedo cambiar. Me gustaría que cambiaran, pero no puedo cambiar. Segunda parte de la oración: ayúdame a aceptar, aunque no me guste, aunque no son mis deseos, ayúdame a aceptar lo que ya no puedo cambiar, sobre todo lo que ya está hecho, lo pasado. Ayúdame a aceptar lo que ya no puedo cambiar.
Y también si tengo quizás una pareja y ya tiene un carácter que no puedo cambiar, pues veré si pongo un límite, qué es lo que hacemos una propuesta, pero hay cosas que ya no puedo cambiar. Toda una historia de alguien que ha tenido un carácter, una determinada forma de ser, no la puedo cambiar, no soy hado ni hada madrina. Y tercera parte de la oración, enséñame a reconocer la diferencia de estas dos cosas, lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y como propósito de este programa, antes de terminar, para lograr acabar con la mala costumbre de la preocupación antes de que ella acabe contigo, la regla número 4 es esta: hay que cooperar con lo inevitable. Si bendecimos a Dios cuando nos manda lo agradable, aceptar también con paciencia cuando Él permite que nos llegue lo desagradable. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Amigas, amigos, con esta frase terminamos el día de hoy y les recuerdo que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Recuerda, tú nunca estás solo, no estás sola, Dios siempre está en tu camino. El próximo lunes continuaremos con nuestro curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? No lo olvides, te esperamos.